Hola a todos, bienvenidos. Esto es un espacio para hablar de salud desde un lugar más humano, más real y más posible. Yo soy Loana Y yo soy Rosario. y esto es Medicina en Tribu. Bueno, hola amiga, ¿cómo estás? Hola, buen día. Vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿No te pasa que a veces te levantás agotada, aunque te acostaste temprano y dormiste 8 horas al día? Sí, totalmente, me pasa un montón de veces. Pasa un montón. A mí otra cosa que me pasa es que capaz llego al fin del día agotada, Mm, me duermo rápido, como que concilio el sueño rápido porque estoy fulminada, pero a las 3 de la mañana activo como si ya tendría que arrancar el día. sí, Y esto es algo que vemos un montón y cuando uno no puede dormir genera mucho malestar a nivel físico y a nivel emocional. Es como que el día que no dormiste al otro día te cuesta mucho más las actividades del día a día. exactamente. Porque aparte Entonces, tenés que seguir haciendo todo. No es es, que decís, bueno, no, hoy hoy me me quedo. quedo. No, hay que seguir. Totalmente. Entonces, en el día de hoy, Rosario nos va a explicar por qué es tan importante el sueño y el descanso como pilar de la salud y por qué mantener un descanso adecuado es tan importante para mantener el bienestar. Perfecto, Bueno, entonces, Rochi, contanos un poquito. dale. Hoy voy a hablar un poquito de sueño y descanso porque hay algo muy importante que tenemos que saber es que dormir no es una pérdida de tiempo, porque durante la noche se regeneran todos los tejidos. Es como si apretáramos el botón de reset, ¿te acordás del botón de reset de las computadoras viejas? Y se resetea todo nuestro cuerpo. Ocurren un montón de procesos fisiológicos que son sumamente importantes para nuestro organismo, como por ejemplo la regulación hormonal. Se libera la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento está encargada de la regeneración de los tejidos, la recuperación muscular, la síntesis de proteínas. También disminuye la hormona grelina, que es la encargada de estimular el hambre, y aumenta la leptina, que es la encargada de estimular la saciedad. También disminuye el cortisol, la adrenalina, lo que favorece el inicio del sueño. Una cosa también muy importante que ocurre es el fortalecimiento del sistema inmunológico y a nivel cerebral se liberan las neurotoxinas, principalmente la placa de beta-amiloide, que es la responsable del Alzheimer. Se consolida la memoria, se fijan los recuerdos. Entonces es fundamental dormir bien. Otra cosa también muy importante que ocurre es se regula todo lo a nivel cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, entonces baja la temperatura corporal. Todo eso ayuda a que podamos dormir y que se produzcan todos estos procesos. Y algo muy importante a tener en cuenta es que nosotros no dormimos de corrido, sino que dormimos en ciclos. Cada ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos y se repiten entre 4 y 6 ciclos por noche. Y en cada ciclo de sueño tenemos dos tipos de sueño, el sueño no REM y el sueño REM. En el sueño no REM, a su vez se subdivide en tres subtipos, N1, N2 y N3. El N1 y el N2 es el sueño ligero, en donde el cuerpo se relaja, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria. En el sueño N3, que es el profundo, ahí ya empiezan a regenerarse los tejidos, la recuperación muscular, el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y en el sueño REM, que es los movimientos rápidos oculares, es donde hay máxima actividad cerebral. En ese momento es donde ocurren los sueños, donde se fija la memoria, donde se regulan las emociones. Durante años se realizaron miles y miles de estudios epidemiológicos con miles y miles de participantes y se llegó a la conclusión de que dormir entre 7 y 8 horas por día en personas adultas producía mayor salud y mayor longevidad. Y por el contrario, de dormir menos de 6 horas por día generaba enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, ansiedad, estrés y disminuía la expectativa de vida. Así que bueno, imagínate lo importante que es dormir bien 7, 8 horas todas las noches. Perfecto, amiga, súper claro. Entonces,
lo que me queda es que dormir no es perder el tiempo, sino que están ocurriendo un montón de cosas que lo tenemos que priorizar porque es un tiempo que es biológicamente activo. Exactamente. Y ahora me surge como esto, a ver, ¿qué tan importante es que el sueño esté regulado de acuerdo a nuestros ritmos internos? Por ejemplo, de día estoy activo, de noche me voy a dormir. ¿Y qué pasa cuando ante distintas situaciones no podemos respetar estos ritmos y vivimos desalineados a nuestro ritmo biológico natural? Buenísima la pregunta porque es algo re importante que tenemos que hablar y que todos tenemos que conocer los ritmos circadianos. Bien, a por ello. Soy Susana. La palabra circadiano significa alrededor del día. ¿Sí? El ritmo circadiano es un ciclo biológico que regula todas las actividades del organismo y aproximadamente dura 24 horas. Este ciclo es controlado por un reloj central. Este reloj central se encuentra en el cerebro, específicamente en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático. ¿Sí? Y este reloj se rige por la luz y la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ingresa la luz a la retina, desde la retina se emite una señal que llega al hipotálamo y el hipotálamo lo que hace es liberar, hay esa liberación hormonal, liberación de neurotransmisores. ¿Y qué esto qué genera? Genera la regulación del ritmo sueño-vigilia, la regulación de la temperatura, la regulación hormonal y la regulación metabólica. Hablando de la regulación hormonal, voy a hablar de 3 hormonas principales que son, sabemos que tenemos muchas hormonas durante el día, pero voy a hablar de 3 principales que son las que organizan lo que es nuestro ritmo sueño-vigilia. Vamos a hablar primero del cortisol, que el cortisol es la hormona de la mañana. El pico de cortisol ocurre a las 6, 8 de la mañana, dependiendo de cada persona, y es lo que te activa, lo que te hace que actives y arranques el día. Y lo que hace el cortisol es progresivamente va disminuyendo a lo largo del día, hace el descenso a nivel nocturno y eso es lo que favorece también el sueño. Después tenemos la serotonina. La serotonina o la hormona de la felicidad es sintetizada por el cerebro, pero el 90% de la serotonina se fabrica en el intestino. Es muy importante porque no solamente aporta bienestar, porque disminuye la ansiedad, controla las emociones, sino que es la hormona precursora de la melatonina. Por eso también es muy importante en este ciclo. Y la serotonina se produce con la luz. Entonces, para poder dormir bien y producir melatonina, necesitamos producir serotonina durante el día. Y por último, la melatonina. La melatonina es la hormona de la noche. Se libera por la glándula pineal en respuesta a la oscuridad. Y lo que hace es induce el sueño, disminuye la temperatura corporal y además es un potente antioxidante. Entonces estamos hechos para de día estar despiertos y activos y de noche dormir para poder regular y regenerar todos los tejidos. ¡Acción! Ay, Dios, bueno. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Buenísimo, amiga. A mí este tema me resulta maravilloso porque si miramos a nuestro alrededor, la naturaleza, la biología se rige por ciclos y ritmos. Lo vemos en las estaciones, lo vemos en el ciclo lunar, lo vemos en nuestro ciclo femenino y otro para sumar ahora es este ritmo circadiano de 24 horas. Y la pregunta que me surge a mí es, por ejemplo, si estamos regulados por este ciclo de 24 horas, ¿qué tan importante es que el resto de nuestras actividades y de nuestros hábitos también estén alineados a este ritmo? Y me surge preguntarme, ¿da lo mismo, por ejemplo, comer cuando debería estar durmiendo o hacer algunas otras actividades que por lo general no se hacen a la noche? Esa pregunta es maravillosa porque justamente en el ritmo de vida que llevamos hoy en día, a nivel cultural, estamos invirtiendo nuestros hábitos que normalmente deberían seguir el ciclo de luz-oscuridad. Es como que vamos peleando a la naturaleza, totalmente. En vez de estar alineados al ritmo que tenemos marcados como seres vivos,
vivimos en contra. Vivimos en contra, comemos de noche, nos quedamos despiertos durante noche, tenemos la luz artificial que eso nos ayuda a mantenernos despiertos y en vela, que no es lo que tiene que ocurrir normalmente, comemos a cualquier hora, tenemos a disposición la heladera 24/7, entonces bueno, por eso es importante. Y esto es lo que se llama crononutrición. Eso, sí. Ay, eso. qué bien. Bueno, a ver, contanos un poco más. Vamos a ver un poquito de crononutrición entonces. Como te decía, el tema de la crononutrición. O sea, nosotros también, el tema de la nutrición tiene un ciclo biológico, porque nuestro cuerpo está hecho para comer durante el día y para hacer otras actividades durante la noche. Entonces, ¿qué pasa con el tubo digestivo a la noche? El tubo digestivo no es que no funciona más, sino que cambia su función. Entonces, durante la noche disminuye todo lo que es la parte digestiva, disminuye la liberación de enzimas digestivas, disminuye la motilidad gástrica y se activa el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es un conjunto de contracciones intestinales que lo que hace es barrer con los restos de alimento que quedaron en el intestino delgado principalmente. También lo que hace es lleva a las bacterias del intestino delgado hacia el colon. Esto evita, por un lado, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, pero además lo que hace es disminuye el exceso de fermentación intestinal. Eso es sumamente importante. Hay que tener en cuenta que este complejo motor migratorio solamente se activa en los periodos de reposo digestivo, tanto de día como de noche. Entonces, por eso es importante de noche no picotear. O sea, comer temprano y después no picotear durante la noche porque este complejo se inhibe por completo. Pero la microbiota también cambia. O sea, la función de la microbiota también cambia. Durante la noche hay, lo que se genera es una recuperación o regeneración de las mucosas digestivas. Se empiezan a liberar metabolitos activos muy buenos como los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato. Y hay una renovación del tipo de bacterias cada noche. Entonces, cuando comemos tarde, constantemente, todos los días estamos comiendo tarde, se altera la microbiota, se genera una disbiosis que es un desequilibrio de la microbiota, aumenta la fermentación intestinal y esto genera distensión abdominal, meteorismo, malestar. Entonces hay que tener en cuenta que a partir de la noche biológica ocurre cuando empezamos a liberar melatonina. A partir de ese momento nosotros dejamos de hacer la digestión correctamente, pasamos a este modo de limpieza y de regeneración de las mucosas y además la melatonina lo que hace es infiere en la secreción de insulina, disminuye la secreción de insulina y esto va a predisponer a que si comemos de noche, aumentar de peso, regular mal la glucemia, entonces comer crónicamente en forma desfasada durante la noche predispone a aumento de peso, a diabetes, a malas digestiones, a enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteración del sueño, disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota. Entonces, así como tenemos un reloj para dormir, tenemos un reloj para comer y se tiene que respetar el ciclo biológico. Y también algo importante es el tema de la actividad física, porque nosotros estamos hechos para movernos, no estamos hechos para estar quietos. Y es importante hacer actividad física todos los días. Por eso es importante el tema de en qué horario hacemos actividad física. Lo ideal es hacer actividad física durante la mañana o a la tarde, hasta las 18, 19 horas, y evitar el ejercicio intenso durante la noche. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio intenso a la noche y aumenta la liberación de adrenalina, aumenta la temperatura, aumenta el sistema simpático, entonces eso nos altera el sueño. Lo ideal es hacer actividades moderadas que nos hiperactiven, porque si vos haces ejercicio intenso durante la noche es como que te tomes un café antes de irte a dormir. Bueno, genial esto, amiga, súper claro. Y pensar que, bueno, si un día a la semana tenés una reunión y vas a terminar comiendo tarde, bueno, no pasa nada, flexibilidad ante todo, pero que nuestro basal y nuestro habitual sea cenar alineado a nuestro ritmo circadiano. Exactamente. Una cosa es hacerlo de vez en cuando y otra cosa es que sea tu patrón diario de alimentación. Exacto. Eso es lo que cambia. Buenísimo. Y entonces, como para ir terminando, lo que queda claro de todo esto, que el sueño
va más allá de solo dormir o cuánto o necesito más dormir, sino que es un proceso súper regulado, que es biológicamente activo y que es un pilar fundamental para el mantenimiento de nuestra salud, que lo tenemos que priorizar como tal, porque siempre capaz estamos más enfocados en hacer ejercicio, comer saludable, tomar suplementos, seguir haciendo, hacer, y no priorizamos el descanso, y si este pilar se cae, el resto de la estructura no lo podemos sostener. Entonces, me parece fundamental ir de a poquito priorizando el descanso y escuchar a nuestro cuerpo. Y bueno, acá es donde decimos, ok, ya entendimos todo esto, ¿qué hago ahora? No se pierdan en la parte 2 de este episodio, que vamos a estar hablando de cuáles son esos factores externos que alteran el descanso y qué podemos hacer al respecto. Bueno, si este episodio te sumó, te gustó, podés darnos un like, suscribirte, compartirlo. Y como siempre, esto es en tribu. Así que te leemos en comentarios. ¡Chao! Adiós. Hermoso, amiga. Hermoso.